Hola, muy buenas noches a todos. Soy el licenciado Martín Nicolás Prince y conmigo van a llevar el curso o taller intensivo de discapacidad intelectual y su abordaje pedagógico. A continuación, les voy a compartir pantalla, estén con el programa de clases para que vamos desglosando de qué se trata cada concepto, de qué se trata cada tópico del programa, del módulo número uno, ¿no? Sería en este caso, vamos a compartir pantalla. Acá pueden visualizar, bueno, cuánto dura, el objetivo, van a visualizar también el plan didáctico de clases. Por ejemplo, acá vamos a ver, vamos a abordar qué es la discapacidad intelectual, cómo clasificarlas, las causas de la discapacidad intelectual, el diagnóstico, el signo de la discapacidad intelectual, que serían los síntomas, el tratamiento, las características del pensamiento del estudiante con discapacidad intelectual, la familia y la persona con discapacidad intelectual. Bien, vamos a comenzar con el módulo número uno, conceptualizando la discapacidad intelectual. Bien, la discapacidad intelectual es una terminología que se emplea este, cuando una persona presenta ciertas limitaciones en su funcionamiento cognitivo y en las destrezas de comunicación, de cuidado personal y destreza social. Los niños con discapacidad intelectual o personas con discapacidad intelectual este, necesitan de más tiempo o tardan más tiempo para aprender a hablar, a caminar, destrezas de cuidado básico, a vestirse, a comer. Están propensos a tener problemas escolares, problemas de conducta y necesitarán de más tiempo para ello, para aprender. Es posible que no puedan aprender algunas cosas, como por ejemplo operaciones complejas, operaciones aritméticas complejas, ¿no? En donde se requiera una abstracción al 100%. Las causas de la discapacidad intelectual pueden ser diversas. Puede ser por factores genéticos, que estén por genes anormales heredados de los padres. Por ejemplo, la trisomía del cromosoma X, que causa el síndrome de Down, lo que se conoce síndrome de Down. Después por problemas de salud, que pueden ser en el niño una meningitis, pueden causar discapacidad intelectual. Una desnutrición, no recibir suficiente cuidado médico, ser expuesto a agentes tóxicos como el plomo, el mercurio. Problemas durante el embarazo, también puede presentarse en la madre enfermedades como enfermedades celulares, del metabolismo, una mujer que bebe mucho alcohol, que consume nicotina, eso, o también puede ser que contraiga una rubiola, otra infección como la meningitis, también puede provocar en el feto, que el feto se produzca en el feto una discapacidad intelectual, ¿no? Y que por consecuencia nazca de esa forma. Bueno, ahí tienen un gráfico donde explica así de manera resumida las causas, ya sea de factores genéticos como de factores por enfermedad adquirida, tanto en el niño como durante el embarazo de la madre, en la madre. Después nos preguntamos, ¿cómo se diagnostica la discapacidad intelectual? Muchas veces se preguntarán, sí, lo diagnostica, obviamente, tiene que ir a un neurólogo, se explicarán si, se imaginarán un médico, no. En este caso, por ejemplo, si somos docentes en un aula común, ordinaria, tanto de educación especial o de la educación secundaria, como fuese, es fácil observar tales comportamientos como la habilidad
de la persona para aprender, para pensar y resolver problemas. Las destrezas que necesita para ser autosuficiente, que sería la conducta adaptativa, ¿no? Que le permite, por ejemplo, ir de compras, vestirse, bañarse, peinarse. Se presenta dificultades para reconocer cosas, acontecimientos, lo que se conoce como laguna mental, dificultades para comprender reglas sociales, dificultades para ver las consecuencias de sus actos, no puede medir las consecuencias de sus actos, y hay que enseñar esas reglas, dificultades para resolver problemas, que no solamente son problemas de la escuela, aritméticos, matemáticos, no, sino problemas que se presentan en la vida cotidiana, situaciones que hay que resolver, que se necesita la comunicación para resolverlo, este, déficit también para pensar lógicamente, ya serían las matemáticas, poder hacer en la resolución de cálculos matemáticos y razonamiento matemático. Después tenemos signos de la discapacidad intelectual, que son de los síntomas. Por ejemplo, se puede hacer, el síntoma que puede existir es que gateen y caminen tarde, que adquieran el habla tardíamente, que recuerden dificultad para poder recordar cosas, acontecimientos, para responder a reglas, respetar reglas y resolver problemas, para hacerse cargo de sus acciones, de sus actos. Bueno, vamos a ver acá un poco lo que es el tratamiento de la discapacidad intelectual. Si bien acá, digamos que no tiene mucha trascendencia, digamos, no tiene mucho, sí, el tratamiento farmacológico no tiene mucho peso aquí porque lo que hay que hacer son terapias conductuales o cognitivas, que en donde se entrene y se eduque a la persona desde la lactancia hasta los 5 años. El problema de la conducta va a ir desapareciendo significativamente tras minimizar las circunstancias médicas, ¿no? Por eso lo digo. El contexto que genera malestar y considerar la satisfacción de las necesidades básicas de la persona. El tratamiento integrador se aplica mediante la observación individualizada de factores biológicos, psicológicos y sociales que influyen en la persona. Como ya se ha comentado antes, o se dice antes, que la perspectiva del desarrollo aún no se aplica lo suficiente en la práctica médica con las personas con discapacidad intelectual. Es por ello que acá, desde el punto de vista educativo y fuera del modelo biomédico, nosotros podemos decir que la discapacidad intelectual no es una enfermedad, sino que es, digamos, puede ser que sea consecuencia de una enfermedad, de un factor genético, no quiere decir que sea una enfermedad. Es una limitación de la persona en el funcionamiento de la persona, en el funcionamiento cognitivo, cognitivo. Y la limitación en el funcionamiento es consecuencia de la relación de algunas capacidades limitadas de la persona con su entorno. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Qué quiere decir con esto? Que cuando el entorno, el contexto no se presenta correctamente para que la persona se pueda desempeñar, como que le pone barreras arquitectónicas, o no sé si arquitectónicas, barreras sociales, diríamos, que impiden que la persona con discapacidad intelectual se pueda desarrollar satisfactoriamente, ¿no? ¿Ve? Lo que hablábamos, pueden ver, observar que hablamos de terapias conductuales, de terapias cognitivas, que van ahí bien tratando también la depresión y la ansiedad, ¿no? Es por eso que yo les decía que acá el tratamiento farmacológico, este,
La evidencia empírica y la eficacia permanece limitada. Los agentes psicotrópicos permanecen limitados acá. Quiere decir que no, que el tratamiento no es muy eficaz, o sea, no hay un tratamiento paliativo, eso quiero decir. Salvo los casos que tengan una discapacidad asociada, como por ejemplo una discapacidad visceral, algún problema en los riñones, problema en el estómago, en el aparato circulatorio. Las personas, por ejemplo, con síndrome de Down tienen problemas en el desarrollo de sus vísceras, ¿no? Eso yo, no se preocupen que yo se los voy a ir dejando en esta semana, le voy a ir pasando un video por WhatsApp o una imagen en donde puedan visualizar una persona con síndrome de Down. Y esto no quiere decir que se dé en todos los casos, ¿no? De discapacidad intelectual, hay otros casos que no, solamente tienen el problema, la dificultad cognitiva. Ahora vamos a entrar a lo que es cómo es la característica, cómo es el pensamiento de un estudiante con discapacidad intelectual. Acá hablamos que el pensamiento es un proceso cognitivo, ¿no? Que se relaciona con la adquisición de conocimiento y la formación de los conceptos en mente. La percepción, la memoria y la atención forman parte de él. Es importante eso. Los niños con discapacidad intelectual o jóvenes manifiestan limitaciones en el proceso cognoscitivo. Se habla de que no tienen una concentración sostenida, y quiere decir esto, que se distraen con facilidad y experimentan periodos de atención breve, lagunas mentales, no recuerdan, no pueden evocar lo que recuerdan, digámoslo así, de esa forma. Por eso que dice que primero se registra las experiencias, tiene limitaciones para registrar experiencias y para evocarlas. Se observa limitación para recordar la información registrada. Se distingue, tras estas características, se distingue el pensamiento del niño con distintos tipos de pensamiento. El egocentrismo es propio de un pensamiento infantil, hace que el niño centre sus acciones en sí mismo, sienta que los objetos y el mundo de los demás giran en torno a él y parece como si fuera egoísta porque se apropia de los materiales y de los juguetes y le cuesta como compartir con sus pares, ¿no? Empieza acá a centrarse menos en su propia actividad cuando ingresa a la educación preescolar, ya que juega mucho, socializa, participa, pregunta y abandona poco a poco el egocentrismo acá. Después tenemos la impermeabilidad en el pensamiento, que esto quiere decir que deriva del egocentrismo y va a ir definiendo la forma en que el niño con discapacidad intelectual se va a ir enfrentando a los aprendizajes. Revela también la dificultad de incorporar una información nueva sobre el objeto de conocimiento y tener movilidad de pensamiento. También la perseverancia se relaciona con el pensamiento egocéntrico, ¿no? Porque acá hay como un comportamiento obsesivo y repetitivo por realizar cosas, ¿no? Por ejemplo, lleva al niño a realizar una actividad mecánica y repetitiva, por ejemplo, no pensada, ¿no? Obviamente, pegar bolitas de papel, confeti, este, jugar con la sopa de letra, obviamente no va a sacar por ahí a veces algunos conceptos, nada, pero juega unas semillas, con poroto, traza garabato, hace pseudografía, eso son los trabajos mecánicos y repetitivos. Y eso va a ir como reforzando las estructuras egocéntricas. Bien, acá están las causas de nuevo, bueno, otro gráfico más chiquito y más clarito, un dibujo. Bueno, acá la familia y la persona con discapacidad intelectual. Acá
es muy importante que la familia esté presente siempre en la inclusión de su hijo, ¿no? Este, acá vamos, pero lo más importante acá que vamos a ir viendo así de manera sintética, digámoslo así, por llamarlo así, las etapas de duelo, ¿no? De los padres o la familia. La primera etapa se llama la etapa de negociación y culpa. Por ejemplo, ¿por qué nos pasa esto a nosotros? ¿Qué hicimos mal? Se preguntan los padres y suelen culparse mutuamente a veces de lo que le sucede al niño o por haber procreado a ese niño con la patología, con la discapacidad. Coincide con la educación inicial esta etapa, ¿no? De los 0 a los 3 años y es muy importante la orientación hacia los padres. Realizando determinados programas en la institución escolar, ¿no? Con distintos profesionales, y podemos ser psicólogos, por ejemplo. Es fundamental ampliar la expectativa de los padres sobre el crecimiento y desarrollo de sus hijos, hacerles ver que ellos tienen el potencial para hacer cosas. La segunda etapa en la que viven los padres es la de aceptación. Acá aprecian los logros de su hijo y amplían las expectativas, ya tienen mayores expectativas sobre el niño integrado o incluido en la escuela. Coincide con la edad preescolar y escolar. Acá se aprecian los logros del niño en los ámbitos psicomotor, tiene logro psicosocial, o sea, social y cognitivo. Los padres se muestran más entusiastas, más participativos, colaborativos, hasta ayudan en la confección de materiales didácticos, colaboran con el docente en el aula. La tercera etapa ya es el conformismo, ya cuando los padres ya digamos que no ven avance o ya no ven, entre comillas, una cura, algo, una mejora, más de lo que ellos tenían en su expectativa. Y algunos llegan a decir, no todos, ¿no? Que modo como que la discapacidad que tienen ya no se les quita, que prefieren que se queden en casa y ayuden a trabajar. En estos casos se debe trabajar, se debe reforzar con los padres esta reunión que veníamos nombrando anteriormente, con dinámica, ¿m? Hacerles ver también que van a pasar por crisis en la adolescencia y en la etapa adulta y que van a necesitar de la estimulación de tanto de docentes, tanto y fundamentalmente de ellos, de los padres. Vamos a hablar acá de lo que es ahora una orientación general hacia las familias o tutores. La inclusión de niños con discapacidad intelectual a la educación inicial y a la educación primaria requiere de la participación de la familia y colaborando con el equipo docente, ¿no? Y de la institución, es fundamental. ¿Mm? Que los padres sean conscientes que ellos también son facilitadores de la adquisición del conocimiento de sus hijos. Pueden desarrollar hábitos, habilidades de la vida diaria, destrezas, y también que se debe, importante también marcarle límites a sus hijos. Esto no significa castigarlos ni maltratarlos, no. En hacerles ver que con amor, con disciplina, que poner límites significa decir que sus papás se preocupan por ellos, que se les enseña cómo funciona la comunidad que los rodea, la sociedad, cuáles son los comportamientos que deben tener. Los límites acá deben ser claros y congruentes de acuerdo con la edad del niño y sus capacidades. Deben ser firmes, eso es importante, y cumplir con lo que, y cumplir con las normas pautadas en la casa, ¿no? Lo establecido. Los límites que se marcan con firmeza corrigen conductas, eso es importante, crean buenos hábitos y lo hacen a los niños responsables. Un niño sin límites va a ser egoísta, va a ser intolerante y caprichoso. Eso también es fundamental, la educación en disciplina para estas personas, porque necesitan ellos
adquirir hábitos de la vida diaria, de poder interactuar con la sociedad. Y bueno, acá dice, no hay que regañar ni castigar, hay que evitar eso. Se busca como, hay que motivarlo para que haga el bien. ¿Y cómo se hace eso, esa motivación? Enseñándoles con amor, con comprensión. Y bueno, y bueno, es importante que tomen en cuenta la etapa de la vida del joven, del niño, del pequeño, de la persona, sea en la infancia, en la adolescencia o en la juventud. Cuáles son sus intereses, sus inquietudes. Por ejemplo, la manifestación de amor, de amistad, las sexuales, las afectivas también se presentan en la persona con discapacidad intelectual como cualquier otra, con la diferencia de que debe darse cuenta y entenderla, que darse cuenta y entenderla le resulta más fácil. Lo mismo que inhibir ciertos comportamientos, esto quiere decir enseñarle buenos comportamientos para que sea sana la relación que tenga con otra persona. Bueno, esta ha sido toda la clase del módulo número 1. Cualquier duda o consulta, estoy disponible en el horario de 9 a.m. a 18:30 para cualquier consulta con respecto a los trabajos prácticos y con respecto a la evaluación de los módulos o del módulo que vamos viendo primero. Cualquier duda o consulta, me escriben y bueno, ya les voy a ahí estar pasando el video o la imagen de la persona con síndrome de Down, cómo se desarrollan sus órganos. Tengan ustedes muy buenas noches.